Sí se logra ver, maestra. Gracias. Gracias. Perfecto, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a toda la comunidad jurídica que se conectan a esta hora a nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Reciban un cordial saludo de parte del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Damos las gracias a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, por todo el apoyo que nos han brindado para llevar a cabo también esta quinta conferencia sobre temas de derecho laboral. En esta ocasión nos acompaña la maestra Daisy Marina Ábrego Jurado de Portillo, a quien le damos una cordial bienvenida y ya se encuentra conectada con nosotros. Gracias. Antes de cederle el micrófono a la maestra Ábrego Jurado, me voy a permitir unos breves minutos para leerle un extracto de su hoja de vida. La maestra Daisy Ábrego Jurado de Portillo es jueza interina del Juzgado Primero de lo Laboral de San Salvador. Es abogado y notario con maestría en estudios judiciales de la Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad Dr. José Matías Delgado y Universidad Católica de El Salvador. En su experiencia laboral se ha desempeñado como colaboradora de la Sala de lo Constitucional, jueza suplente del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador y en la Procuraduría General de la República como asistente legal de la Secretaría General, que es capacitadora de nuestra Escuela de Capacitación Judicial, de acá del CNJ, y catedrática universitaria. Ha realizado diversas publicaciones, como el derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos en la jurisprudencia constitucional salvadoreña, en la revista Ley, Derecho, Jurisprudencia de la Universidad Tecnológica de El Salvador, año 2012, número 21 y enero 2020, entre otros. Este es un extracto de la hoja de vida de nuestra invitada especial para esta tarde en esta quinta conferencia, el cual se denomina las medidas cautelares en el proceso laboral. Con ustedes los dejo con la maestra Ábrego. Adelante, maestra. Muchas gracias, ingeniero Morales. Agradezco al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Escuela de Capacitación Judicial y también a la Organización de Mujeres por la Paz ORMUSA por esta oportunidad de compartir con todos ustedes este tema sobre las medidas cautelares, que anticipándome ya al contenido, advertirles que el tema de las medidas cautelares siempre da mucho de qué hablar en cualquier materia. El tema de las medidas cautelares siempre hay, podríamos decir, desconocimiento, a veces hay temor de ordenar medidas cautelares, a veces también no sabemos cómo pedirlas. Entonces, espero que esta capacitación sea de mucha ayuda para ustedes en sus trabajos. Y solo aclararles, actualmente estoy como jueza primero de lo laboral interina desde el 2018. Del 2010 al 2018 he sido colaboradora del área de amparo de la Sala de lo Constitucional, entonces muchos de los ejemplos que van a ver tienen que ver con el tema de los amparos. También anticipándome, estoy ejerciendo en este momento la judicatura y por lo tanto no me voy a pronunciar sobre casos que estén en mi juzgado pendientes de definir. Voy a hacer comentarios generales y sí es importante que sepamos que, contrario a lo que antes se creía, que no debíamos saber cómo pensaba el juez, esa corriente ya está arcaica, si lo podemos llamar así, y el valor de la jurisprudencia es sumamente importante. Es importante saber cómo piensa el juez, es importante que los ciudadanos sepan las líneas de cada juez. Primero, por un tema de seguridad jurídica, sabemos a qué atenernos con sus criterios, pero además de eso es un signo para alertar de corrupción. Si, por ejemplo, como jueza yo sigo una línea en un determinado tema y de repente me aparto, tengo que decir por qué me aparto. Tengo que respetar mis precedentes. Entonces, el valor de la jurisprudencia es importante
Y es importante que todos los ciudadanos sepan cómo pensamos los jueces y las juezas sobre determinadas materias. Así que, anticipándome a eso, vamos a comenzar ya con el contenido. Como les decía, el tema es las medidas cautelares en el proceso laboral. El objetivo general, ahí vemos una lupa, solo me confirman si se puede ver, ya pasé a la siguiente diapositiva. El objetivo general, analizar la aplicación de las medidas cautelares, analizar la aplicación de las medidas cautelares en los procesos laborales y su incidencia en la protección jurisdiccional y el debido proceso, es decir, de dónde sale esto de las medidas cautelares o qué tiene que ver las medidas cautelares con la protección de los derechos. Pues ahí está la raíz, ahí está el fundamento de por qué los jueces debemos dar medidas cautelares cuando así es procedente. El contenido temático. En primer lugar, vamos a ver aspectos generales de la doctrina y la jurisprudencia sobre las medidas cautelares. Voy a tratar que no obstante se hable de doctrina, que sea con muchos ejemplos, que creo que es lo que nos interesa porque es lo que nos ayuda para resolver nuestros casos. Luego vamos a ver la regulación propiamente en el Código Procesal Civil y Mercantil y cómo estamos aplicando supletoriamente este código al Código de Trabajo en el tema de los juicios ordinarios de trabajo o los procesos laborales que llevamos. O incluso como jueces laborales también tenemos conocimiento de las autorizaciones de despido, de las nulidades de despido en el sector municipal, y ahí también aplicamos medidas cautelares. Ni el Código de Trabajo ni la Ley de la Carrera Administrativa Municipal regulan medidas cautelares. Entonces vamos a ver cómo se da esa aplicación supletoria, cómo se da esa heterointegración de las diversas normas para poder resolver en los procesos laborales. ¿Cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho durante la pendencia de un proceso, previendo posibles repercusiones perjudiciales que el tiempo de duración del mismo puede provocar. Ese es el objeto, esa es la finalidad de las medidas cautelares. Que cuando yo tenga una eventual sentencia que me sea favorable, no sea solo para tenerla de adorno y para que me quede de satisfacción que un caso lo gané, sino que para que realmente pueda yo ejecutar esos procesos. Solo permítanme un momento. Creo que me salió. Ahí está. Ese es el objetivo, que cuando lleguemos a una sentencia podamos ejecutarla. Entonces, a partir de la ejecución, vamos a ubicar la ejecución de las resoluciones judiciales también tienen un sentido. Solo, ingeniero, si puede, por favor, todos los mensajes del chat me caen y me tapan la pantalla. Solo permítame un momentito, permítame. Ahorita le apoyamos, maestra. Gracias. Ahí está, creo que lo cerré, pero si no, igual, gracias. Decíamos, la finalidad de las medidas cautelares es que no me quede con la sentencia para ponerla en la pared de mi casa, que yo pueda ejecutarla. Y la ejecución de las resoluciones judiciales está dentro del derecho a la protección jurisdiccional. Y por eso en esta lámina les resumo lo que ha dicho la Sala de lo Constitucionalidad, la Sala de lo Constitucional, perdón, cuando resolvió la inconstitucionalidad 40/2009. Esta inconstitucionalidad se refería a la ley de la garantía de la propiedad y posesión regular de inmuebles. Era una ley súper escueta, no tenía recursos. Entonces llega a conocimiento de la sala y la sala le dice a los jueces, bueno, señores jueces, es cierto, la sentencia es corta, no tiene, la ley es muy escueta, no tiene recursos, pero ustedes son abogados, pueden integrar el derecho, ahí tienen el Código Procesal Civil y Mercantil y ahí pueden integrarlo. Y es en esta sentencia en la que la sala desarrolla
el derecho a la protección jurisdiccional. En la Constitución nosotros encontramos derechos implícitos y derechos explícitos. Y este derecho a la protección jurisdiccional, si ustedes buscan en la Constitución, no lo van a encontrar así con nombre y apellido, derecho a la protección jurisdiccional, pero lo deriva del artículo 2, en el cual señala que se nos deben de proteger todos nuestros derechos. El derecho a la protección jurisdiccional, la Sala de lo Constitucional lo divide en 4 componentes. Se los voy a mencionar de manera rápida porque también considero que es importante que lo sepamos. Lo primero, acceso a la jurisdicción. ¿Qué quiere decir el acceso a la jurisdicción? ¿Cómo interpretar el acceso a la jurisdicción? Eso quiere decir que ante la duda, si yo admito o no admito, voy a elegir lo más favorable para admitir, que no voy a poner requisitos rigurosos que no me señala la ley, que no voy a hacer, por ahí leí en un Twitter un juez colombiano y decía, si yo soy juez y yo me jacto de que tengo mi despacho súper al día, pero es a raíz de que todo lo declaro inadmisible, de que todo lo declaro improponible, de que no dejo entrar nada, que hago prevenciones que yo sé que nunca me van a poder evacuar, entonces eso no es una verdadera administración de justicia. Entonces, el acceso a la jurisdicción es parte de la protección jurisdiccional y quiere decir que en caso de duda voy a admitir. Luego, aparte del acceso a la jurisdicción, el segundo componente de la protección jurisdiccional es el debido proceso, o lo que se conoce como derecho constitucionalmente configurado, aunque en el día a día normalmente nosotros decimos el debido proceso. Este debido proceso también se subdivide en otros 4 rubros. El primero es el derecho de audiencia. El derecho de audiencia tiene que ver con las notificaciones, los emplazamientos y las citas que deben ser bien hechas. El derecho de defensa tiene que ver con el derecho a la prueba. Sobre eso vamos a estar hablando el próximo jueves, perdón. Los medios de prueba en el proceso laboral, las cargas probatorias dinámicas, la igualdad de armas, la igualdad material dentro del tema de prueba. Eso va el derecho de defensa. Entonces, derecho de audiencia tiene que ver con notificaciones, actos de comunicación. Derecho de defensa tiene que ver con el derecho también a probar. Luego viene la presunción de inocencia y finalmente el derecho a recurrir. El derecho a recurrir es similar en su interpretación, dice la sala, al acceso a la jurisdicción y quiere decir que ante la duda, si admitir o no admitir el recurso, admito el recurso y no pongo requisitos más allá de los existentes en la ley. Tampoco acceso a la jurisdicción, y quiero aclarar, mi derecho a recurrir implica que vamos a admitir cualquier cosa, ¿verdad? Sino que lo que la ley nos ampara para admitir. Luego, protección jurisdiccional, recapitulando, acceso a la jurisdicción, debido proceso, y ahora entramos a la tercera parte que es derecho a una resolución de fondo motivada y congruente. El derecho a una resolución de fondo y motivada no quiere decir que debo ocupar 10 páginas para explicar por qué el juez llega a esa conclusión. Y dice la sala, no se mide por cantidad. Un capacitador español, si no me equivoco, Aguiló Regla, decía, sí, creo que él era, si no les confirmo el próximo jueves, no estaba capacitando, y él decía que había que desconfiar de aquellas resoluciones que son muy largas, porque muchas veces es puro relleno. Entonces agarro de aquí, agarro de allá, tiene que ver con el tema, le meto doctrina, le meto jurisprudencia. ¿Es importante? Sí, es importante porque debe ir como las bases que utilizó el juez. Pero donde vaya la motivación de cómo aplico, cómo traslado esa doctrina, esos artículos, esa jurisprudencia al caso concreto, 2 líneas. Entonces, eso no es motivación. Entonces, la motivación, el derecho a una resolución motivada y congruente, tiene que ver también con el derecho de defensa, tiene que ver con el derecho a recurrir, porque yo sé cuáles son las bases que usó el juez para llegar a esa conclusión. Y aquí vamos ya al tema de las medidas cautelares. Dentro de la protección jurisdiccional, el último rubro es el derecho a la ejecución de las resoluciones. Y yo siempre, desde la experiencia más que todo en la Sala de lo Constitucional, en admisión y trámite de amparos, la vez pasada conversábamos con algunos jueces y yo les decía, miren, tengo más miedo de que llegue un amparo, porque es lo que normalmente a los jueces les da como cierto temor. Tengo más miedo de que llegue un amparo porque yo no admito una decisión, a que llegue un amparo porque yo emito una medida cautelar. Es decir,
Si yo emito una medida cautelar y se van a la sala de lo constitucional porque yo emití una medida cautelar, un embargo, un reinstalo, no cumple con una de las características para que un amparo sea procedente. ¿Y cuál es esa característica? Yo solo me puedo ir en amparo contra un acto definitivo. Y ya vamos a ver que las medidas cautelares no constituyen actos definitivos, pueden ser modificados posteriormente, hay recursos que agotar. Entonces, ¿qué pasa si yo no doy una medida cautelar y después el proceso no se puede ejecutar? Ahí sí me podrían demandar en un amparo y estarían habilitados para hacerlo. En el tema de las medidas cautelares, yo siempre he sostenido que hay que ser muy cauteloso. Ya vamos a ver que no nos exige la certeza para poder dar una medida cautelar, sino que la apariencia de buen derecho por las consecuencias que esto puede tener a futuro. Así que vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares en la doctrina? En primer lugar, que se ordenan sin oír previamente la parte contraria. Yo no le voy a mandar a oír porque obviamente, si voy a hacer, por ejemplo, un embargo, cuando yo llegue a esa cuenta ya no va a tener nada. Entonces, las medidas cautelares no se manda a oír a la parte contraria y no es parte del debido proceso porque en realidad es un acto no definitivo. Es decir, no puede llegar alguien e interponer un amparo o decir que un acto es ilegal porque se establece una medida cautelar y no lo mandamos a oír. No es necesario mandarlo a oír. Y eso también lo sostiene la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y también el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que aplicamos supletoriamente, establece que no se debe mandar a oír a la parte contraria, no es un requisito. El segundo punto es que son provisionales, es decir, no van a ser eternas, dependen de un proceso y son accesorias porque dependen de un proceso. Ya vamos a ver que a veces se puede pedir desde antes de iniciar el proceso, pero eso no les quita el carácter de ser accesorias. Hay varias clasificaciones de las medidas cautelares. Hernández Senkovich hace 4 clasificaciones. La primera es, según la forma en la que están reguladas, pueden ser nominativas o taxativas, es decir, tengo ahí el catálogo, o pueden ser innominadas o no taxativas. Ojo con esto, porque también el código reconoce que los jueces podemos dar medidas innominadas o no taxativas, es decir, ahí está un catálogo que ya lo vamos a ver, el embargo, la anotación preventiva, pero hay otras medidas que no están ahí, ni las vamos a encontrar con nombre y apellido. Entonces, eso no significa que porque no están ahí en ese catálogo sea un invento del juez, sino que el juez está habilitado para ordenar medidas que no estén ahí siempre y cuando lo justifique. Según la forma de tramitarse, pueden ser dentro del proceso o pueden ser autónomas. Normalmente se está viendo mucho esto de las medidas cautelares en los procesos contenciosos administrativos antes de iniciar el proceso. Se hace un aviso y ahí ya pidan medidas cautelares. Y también se pueden pedir como diligencias preliminares. Así lo establece el artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. Según la finalidad que persiguen, pueden ser de aseguramiento de una futura ejecución forzada, por ejemplo, un embargo, o puede ser para evitar daños irreparables por el transcurso del tiempo, por ejemplo, en el caso de los reinstalos de una embarazada o de un directivo sindical. Y según los efectos, pueden ser conservativas, que lo que busca es preservar la situación, o pueden ser innovativas. El tema de medidas innovativas se da mucho en la jurisdicción constitucional, por ejemplo, en temas de salud, derecho a la salud. Un caso muy concreto, llegó un amparo y contra el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, si no me equivoco, la 1 de mayo, el Hospital 1 de Mayo, porque sostenían que en este hospital estaban poniéndole a los niños un medicamento que se llama midazolam con alcohol bencílico. Llega un doctor a dar una capacitación y dice, mire,
están usando este medicamento y ya internacionalmente esto se considera que es veneno neonatal. Entonces, entra a la sala a conocer, empieza a pedir los informes y da una medida cautelar en ese sentido. Es decir, es bien difícil tomar ese tipo de decisiones porque se decía, bueno, ¿y si de verdad algún niño puede llegar a morir porque no le ponen ese medicamento? Entonces, en la medida cautelar se ordenó que se podía usar, pero no de manera rutinaria, no de primera opción, sino que solamente si todos los demás tratamientos no hacían efecto en ese niño. Entonces, se ordenó que antes que fuera la última opción, que midazolam con alcohol bencílico fuera la última opción, ya en la sentencia se prohibió totalmente. Medidas innovativas. Y ya más adelante vamos a ver, tiene que ver con que no necesariamente voy a ordenar lo que me piden, ni algo más gravoso de lo que me piden, pero puedo ordenar otras medidas que sin ser tan gravosas logran el mismo objetivo. Les pongo otro ejemplo de medidas innovativas. En un amparo llega una persona, dice, mire, este es mi terreno, es mi propiedad, y una colonia lo ha usado como acceso a su colonia y hasta han puesto un portón y no me dejan entrar, no me dejan pasar. Llega al amparo, llega con sus escrituras inscritas, con planos, y se ve la apariencia de buen derecho, que ya la vamos a ver, y la sala dice, bueno, sí, al parecer han puesto ese portón de acceso a la colonia en un terreno que no es de la colonia, que es del demandante. Entonces, ¿qué pedía el de medida cautelar? Que se votara el portón. Entonces dice la sala, no le vamos a votar el portón porque eso lo vamos a decidir hasta en sentencia. Lo que vamos a ordenar es que le abran el portón, que no le prohíban el acceso, que usted puede entrar cuando usted quiera. Entonces, ahí vemos el tema de medidas innovativas. Si ustedes van a buscar en el código donde diga poder abrir el portón, jamás lo van a hallar. Entonces, se trata de aplicar lo que se considera que es justo en ese momento y que nos resuelve el problema por el cual se está pidiendo la medida cautelar. ¿Cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares? Todavía estamos en la parte de la doctrina en esto. Primero, la verosimilitud del hecho. Este es un presupuesto fundamental, pero aquí quiero que nos centremos. Dice, no implica la certeza absoluta, sino la apariencia de buen derecho. Este es el tema, no es la certeza, es la apariencia. ¿Por qué les digo eso? Porque si estamos esperando que para dar una medida cautelar, imagínense un reinstalo, me venga a probar la relación laboral, el contrato, las condiciones, el despido, la representación patronal, no, mejor me voy a sentencia. Entonces no doy ninguna medida. Ya vamos a ver en los casos prácticos qué es lo que se necesita para acreditar para por lo menos tener esa apariencia de buen derecho. Por lo menos un indicio de la relación laboral. Ya vamos a ver cómo lo vamos a probar, pero de aquí partamos. Para pedir una medida cautelar no se nos exige la certeza, sino la apariencia de buen derecho. Y la otra condición o presupuesto de la medida cautelar en la doctrina, que ya vamos a ver que también es los mismos presupuestos en la jurisprudencia y son los mismos presupuestos también en la jurisprudencia, es el peligro en la demora. Este elemento constituye la razón de ser de las medidas cautelares. Este peligro puede resultar de la propia cosa cuya guarda o conservación se requiere para asegurar el resultado de una sentencia o de la actitud de la parte contraria de quien solicita la medida. Vamos a ver las personas que traspasan sus bienes, el tema también de nombrar a otras personas en el cargo, en un cargo que todavía está discutiéndose ante los tribunales. Es decir, esa es la actitud de la contraparte. Pero en conclusión, según la doctrina, son dos los presupuestos de las medidas. La verosimilitud del hecho, apariencia de buen derecho, no certeza, y luego el peligro en la demora. En esa misma línea, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia que les mencioné en la 40-2009, en Constitucionalidad 40-2009 del 12 de noviembre del 2010, nos aclara qué debemos entender por apariencia de buen derecho
y peligro en la demora. Dice, en ese sentido, los presupuestos para la adopción de las medidas cautelares consisten básicamente en la apariencia de buen derecho, o fumus boni iuris, y el peligro por la mora procesal o daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso o procedimiento para darle cumplimiento a la sentencia supuestamente esperada, que es el periculum in mora. El primero de tales presupuestos implica, o sea, el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, implica que la medida, y aquí me detengo, porque aquí nos vamos a centrar y vamos a analizar ese punto, la medida cautelar no puede sujetarse a la prueba del derecho en discusión del proceso. Repito, la medida cautelar no puede sujetarse a la prueba del derecho en discusión del proceso, porque precisamente es su existencia la que se discutirá en sede jurisdiccional. Así, debe tenerse en cuenta que la medida tampoco puede dictarse por la mera suposición del actor, tampoco es solo porque me la vengan a pedir y entonces siempre la voy a ordenar. Solo permítanme un momento. Entonces, precisamente ninguno de los dos extremos. Yo no me puedo poner a pedirle a las partes que me piden una medida cautelar que me acrediten lo que me van a acreditar dentro del fondo del proceso. Y por eso les decía, en los casos de despido, yo no le voy a pedir que me pruebe hasta el despido, le voy a pedir que me pruebe indicios de la relación laboral. Permítanme un momentito que esto me tapa aquí esto. Solo un momentito. ¿Le siguen apareciendo los mensajes de chat, maestra? Sí. Vaya, ya vamos a llegar por ahí para eliminar esa parte. Gracias, gracias. Entonces, no puede sujetarse. Cuando me vienen a pedir una medida cautelar, la prueba no puede ser la misma que voy a exigirles dentro del proceso para condenar, por ejemplo. Ya vamos a ver esa diferencia en los casos puntuales. Pero tampoco puedo darla solo porque la piden, sin acreditar tanto la apariencia de buen derecho como el peligro en la demora. Pero ya vamos a ver cómo es que se prueba esa apariencia de buen derecho y ese peligro en la demora. Porque tampoco, no les voy a decir con la prueba pertinente e idónea, sino que en la práctica, ¿cómo voy a probar? ¿Qué es lo que yo debo probar? Hago una aclaración en primer lugar. La estabilidad laboral en el sector público es diferente de la estabilidad laboral en el sector privado. En el sector público, solo permítanme un momentito. Les decía, vamos a partir de la diferencia que existe entre la estabilidad laboral en el sector público y la estabilidad laboral en el sector privado. En el sector público es la regla general y por lo tanto, ante una destitución o un despido, lo que se exige es el reinstalo. En cambio, en el sector privado entran en juego, además de la estabilidad laboral, la libertad de contratación, el derecho de empresa. Entonces, por cómo está regulado el Código de Trabajo, ¿me pueden despedir sin justa causa? Sí, me pueden despedir sin justa causa, pero en esos casos se exige la indemnización por despido injusto y además la ley dice que cuando hay un despido injustificado también se deben pagar el aguinaldo y la indemnización proporcional a la fecha del despido. Entonces, en el sector privado, ¿qué exijo en un juicio ordinario de trabajo? ¿O cuál es la pretensión que voy a tener, la pretensión final? La indemnización
más el pago de vacaciones, aguinaldos, salarios caídos o cualquier otra prestación que estuviera pendiente de pago. En el sector público es diferente. En el sector público, por el artículo 219 de la Constitución, tengo una protección y entonces, en ese caso, lo que yo voy a pedir es el reinstalo en mis labores. Y en todo caso, que me paguen los salarios que he dejado de percibir durante ese tiempo que no me han dejado laborar. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque en el sector privado no es la regla general que podamos ordenar reinstalos. ¿En qué casos podemos ordenar reinstalos? En los casos de embarazadas, ya vamos a ver más adelante, directivos sindicales durante el año que están no miembros del sindicato, directivos sindicales, miembros de la junta directiva, el año en el que han sido elegidos y el año adicional. ¿Quiénes más tienen protección? La embarazada y el directivo sindical tienen protección constitucional, mientras que hay una nueva categoría que está sumamente protegida ahora, pero es por el Código de Trabajo a raíz de las reformas, y son las personas con enfermedades crónicas incapacitantes. Entonces, a mí me presentan una demanda de una embarazada, de una persona con enfermedad crónica o de un directivo sindical y me piden de medida cautelar el reinstalo. ¿Qué les voy a pedir? ¿Que me prueben el despido, que me prueben la representación patronal, que me prueben todo? No. La apariencia de buen derecho, ¿cómo la puedo probar? Por una parte, debo probar mi relación laboral. ¿Cómo lo puedo hacer? El contrato de trabajo, ¿será que solamente con el contrato de trabajo? ¿De qué les digo? 400, 500 casos, tal vez me pueden presentar el contrato de trabajo en 1 o 2 casos. No es lo normal, lastimosamente, en nuestro medio, el suscribir contratos de trabajo. Entonces, si lo presenta, fabuloso, tengo más que acreditada la apariencia de buen derecho con respecto a el primer punto, que es la relación laboral. Pero ¿qué otra prueba puede servirme para que el juez pueda dar esa medida cautelar? Un carnet de trabajo. Hemos dado medidas cautelares, dicen, mire, este es mi carnet, que no está estoy identificada y está mi cargo, está la firma al reverso del titular o del jefe, un carnet de trabajo, las constancias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad? De las cotizaciones, esos informes que da el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, toda esa es apariencia de buen derecho con respecto a la relación laboral. Y el periculum in mora, por ejemplo, en el caso de la embarazada, la constancia de embarazo, en el caso del directivo sindical, la constancia de, la credencial, perdón, emitida por la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Una persona con una enfermedad crónica incapacitante, ¿qué me debe presentar? Al menos yo considero, esa es mi opinión muy particular, que yo no le puedo exigir que me acredite todo lo que yo ya voy a tener que acreditar dentro del proceso. Por eso les decía al inicio, y me voy a detener, les dije que yo no le puedo exigir lo que le voy a exigir para que me pruebe para condenar, sino que la apariencia de buen derecho. Para mí basta con una constancia en la que se acredite que esta persona tiene una enfermedad crónica incapacitante, por un médico que es el médico tal vez de cabecera de esta persona. Posteriormente eso se puede discutir, posteriormente eso podemos hacer prueba pericial, medicina legal puede revisar esos expedientes médicos, podemos requerir más expedientes, pero ojo, ¿por qué no creo yo que necesito exigir todo el expediente? Miren, eso tiene que ver mucho con el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la intimidad. Y eso es bien importante que lo sepamos. Los expedientes médicos nos pertenecen, es nuestra información. Pero no es que tan rápido nos lo den. O sea, no es que vamos a llegar y nos van a extender ya la certificación de nuestro expediente, sobre todo cuando hemos tenido diversos padecimientos y son expedientes grandísimos. Yo considero que con una constancia donde se acredite esa situación por un médico es suficiente. ¿Por qué? Miren, este tema es bien delicado, es sumamente importante que lo manejemos con mucho cuidado, porque ¿qué pasa? Y me voy al extremo, pero yo creo que es necesario ponernos en este caso. Si esa persona que viene a buscar protección jurisdiccional, le pido el Magnificat, le pido todas las credenciales para poderle dar una medida cautelar,
y no se la doy. ¿Qué pasa si esta persona fallece? ¿Qué pasa si esa persona muere? ¿Cómo queda la protección jurisdiccional decorativa? Decorativa. No sirvió para nada que iniciara el proceso. Le vamos a ir a notificar a Jardines del Recuerdo, a la Resurrección. Es penoso, es penoso. Yo creo que debemos hacer conciencia de la importancia de las medidas cautelares, sobre todo en este tipo de casos, cuando hay personas con enfermedades crónicas incapacitantes, cuando hay embarazadas que vienen a buscar la protección jurisdiccional. Les comento otro caso. Eso fue en la Sala de lo Constitucional, un trabajador, un servidor público de una alcaldía, entró en un área administrativa, pero por sus preferencias sexuales empezaron a burlarse, empezaron a hacerle bullying y lo pasan a cobrar en los mercados. Entonces él va al consejo y dice, mire, me han degradado. ¿Y qué le dice al consejo municipal? Si está ganando lo mismo, ¿cuál es el problema? De estar en un área administrativa a estar cobrando en el mercado. No le bastó con eso. Lo mandaron al tren de aseo. Y esta persona se intentó suicidar. Ahí vemos la importancia de las medidas cautelares. Es decir, en este caso, la sala ordenó el reinstalo en el cargo inicial en el que estaba. Y se le ordena al Consejo Municipal que dé las medidas para que esta persona no siga siendo sujeto de acoso, de bullying. Ahora, ¿cómo yo puedo acreditar, por ejemplo, eso? Una prueba psicológica. Que no tengo los medios. Yo entiendo que la Procuraduría General de la República tiene una unidad psicosocial que pueden apoyarse. Entonces, es de buscar los medios, pero recalco, insisto, hasta la saciedad quizás, y les voy a aburrir, las medidas cautelares no las podemos ver como, nos complican la vida, ¿para qué? No, las medidas cautelares sí son necesarias en muchos de los casos y es lo que va a permitir que esa sentencia tenga sentido, que esa sentencia no sea un mero adorno o una mera satisfacción de que gané un cargo. Ahora, hay otro punto que debemos tener en cuenta. Hay presupuestos, ya les dije, la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora. Pero la apariencia de buen derecho, fumus boni iuris, tiene dos caras. La cara positiva, que es cuando me prueban y dicen, sí, me han comprobado que hay una relación laboral. Pero puede haber otra cara, una cara negativa. ¿Cómo esa medida cautelar que voy a dar como juez va a afectar a otras personas? Entonces volvemos, en este caso es un amparo, y quizás antes de amparo 286-2010, creo que es ahí 11, disculpen que está mal la diapositiva. Este amparo lo pone una sociedad contra el Ministerio de Trabajo y contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos empleados, centenares de empleados, y decían que eran empleados agropecuarios, entonces ellos no están sujetos a la seguridad social. Pero llega una inspección del Ministerio de Trabajo en conjunto con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y determinan que esos trabajadores no son agropecuarios y los inscriben de oficio, y además de que los inscriben de oficio, le ponen una multa altísima a la sociedad. Llega la sociedad, interpone el amparo y dice, me han vulnerado mi derecho de audiencia, mi derecho de defensa, porque vinieron a inscribir a diestra y siniestra y en esa lista han puesto a esta gente que había venido a dejar el agua cristal, a personas que habían venido de visita y me inscribieron a gente que ni siquiera tiene ninguna relación laboral conmigo. Entonces, ¿cuál es la medida cautelar que pedían? Que desinscribiéramos a estas personas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, ahí empieza la sala y dice, bueno, ¿qué derechos se le han vulnerado? El derecho de audiencia y defensa y el derecho a la propiedad, porque es tema económico. Y vemos al otro lado de la moneda qué derechos hay. Entonces, les leo, dice, desde un punto de vista negativo, que es el fumus boni iuris negativo, se deben prever también los daños que a los intereses generales y a otros derechos fundamentales de terceros puede ocasionar la protección cautelar mediante la suspensión de los efectos del acto reclamado. Se trata entonces
de que al examinar la presencia del fumus boni iuris se efectúa una valoración basada en criterios racionales de equilibrio entre los intereses del recurrente, los intereses públicos o generales y los derechos de terceras personas, evaluando conjunta y ponderadamente todos esos elementos. Así, ante la concurrencia de intereses contrapuestos, resulta necesario apreciar a tal efecto la incidencia negativa que la suspensión del acto pudiera tener en los intereses de la colectividad o en los derechos de terceros. De tal forma que si se ocasionara una perturbación grave e irreversible en los derechos e intereses, debe desestimarse la concurrencia de ese presupuesto y con ello no cabría decretar la suspensión de los efectos del acto reclamado o cualquier otra medida cautelar. Continúo con el fumus boni iure negativos. ¿Qué dijo la sala? En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, el que les comenté, en el que llegaron a escribir de oficio del Ministerio de Trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, puede estimarse que el decretar una medida precautoria cuando el interés de la sociedad pretensora es puramente económico o patrimonial y éste se encuentra en contienda con el derecho a la seguridad social y a la salud de los trabajadores, se supone un sacrificio de los intereses de la sociedad demandante, debido a que durante la tramitación del proceso se garantiza que ésta pueda hacer valer su derecho. Sin embargo, el establecimiento de la referida medida precautoria puede producir un daño considerable a los derechos de los trabajadores al ponerse en riesgo sus derechos a la seguridad social y a la salud, los cuales no podrían ser remediados por medio de otra medida reparadora. Y por tales motivos, en el presente caso, resultan primordiales con relación a los intereses patrimoniales de la parte actora. ¿Qué es lo que hace aquí la sala? Una ponderación de derechos. Vamos a los contenidos axiológicos. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué es lo que vienen a decir las empresas? Yo no lo puedo restituir porque la condición económica. Sí, pero esa condición económica en todo caso, si después le es favorable a sus pretensiones o a sus excepciones, usted puede irse pidiendo una indemnización por daños y perjuicios. Pero si a esta persona le quito su seguridad social, si a esta persona le quito el poder, eso afecta no solo a la seguridad social, el derecho a la salud, de poder ir a seguir, por ejemplo, sus tratamientos. Entonces, si yo pongo en una balanza aquí la parte económica y acá pesa por mucho, pero por mucho el tema de los derechos sociales. Entonces, derecho a la estabilidad laboral, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, a la par de intereses propiamente patrimoniales, definitivamente que pesan por mucho. Y eso es lo que se valora muchas veces cuando se dan las medidas cautelares de reinstalo, por ejemplo. Dicen, bueno, si es cierto, va a ser un sacrificio para esta empresa, para esta institución, para esta autónoma, pero por otra parte estamos asegurando el derecho a la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral de un trabajador o una trabajadora. Otros ejemplos ya en la práctica de fumus boni iure negativo, me piden que embargue una cuenta planillera. Entonces voy a asegurar el salario de un trabajador, pero voy a dejar desprotegido a todos los demás en todo lo que termine el proceso. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Un reinstalo que puede causar revictimización, y ojo con esto, porque el otro jueves vamos a ver el tema de la prueba y las presunciones y por qué es necesario en realidad las cargas probatorias dinámicas. Pero en el tema laboral hay muchas presunciones a favor de los trabajadores. Entonces, esas presunciones, el mismo Código de Trabajo señala cuando las pierde el trabajador. Y si el trabajador pierde las presunciones, tiene que probar el despido. ¿Y cómo va a probar el despido? Pues testigos. En la práctica, les soy sincera, testigos, la parte trabajadora solo lleva en 2 casos. Que los hayan despedido juntos y la otra persona ya no tiene nada que temer, o un directivo sindical que tiene el fuero. Pero de lo contrario es bien difícil para un trabajador encontrar un testigo para probar el despido. Aparte que sabemos, por la primacía de la realidad, que no vamos a despedir en frente de todos, que se lo llevan aparte. Hay unas sociedades que ocupan terceras personas, abogados. Entonces,
es bien difícil probar el despido y muchas veces se ofrece el reinstalo. Cuando llegamos a la audiencia conciliatoria, se ofrece el reinstalo, pero no con un afán de verdaderamente llegar al final del proceso, que el proceso termine de forma amigable, que la persona regrese a su trabajo. No, lo hacen para que esta persona pierda las presunciones. Entonces, es importante, aquí más para los litigantes, hacer ver en la demanda, no una demanda en la que hay un antecedente de vulneración de derechos laborales, de acoso laboral, de acoso sexual, no puede ser presentada como cualquier otra demanda con el mismo modelo. Debe llevar un apartado especial donde hagamos ver eso, con donde tengamos eso al conocimiento del juez, porque nos hemos topado con audiencias que ya estamos en la conciliación y hasta entonces dice, yo no quiero regresar porque a mí me maltratan, porque yo tengo una medida de protección por parte de las juezas especializadas, leí. Entonces, en estos casos, el ordenar un reinstalo puede causar una revictimización. Entonces, ojo con ese tipo de casos. ¿Dónde podemos también ver una afectación negativa del Fumus Boni Iuris negativo? El reinstalo de, por ejemplo, una persona que maneje fondos. Tuvimos un caso en la Sala de lo Constitucional de una autónoma. Habían despedido a una persona que se encargaba de dar unos créditos. Esta persona llega en amparo, pide la medida cautelar, pero la sala no le da la medida cautelar porque precisamente llega a intervenir esta autónoma y dicen, mire, ya la quitamos y estamos investigando porque a todos sus amigos les dio créditos y eso nos ha creado una gran afectación. Entonces, ordenar el reinstalo en esas circunstancias le beneficia a ella, pero podríamos ocasionar un gran daño a toda la colectividad. Entonces, esos son los casos en los que tenemos que tener en cuenta el Fumus Boni Iuris negativo. Aspectos relevantes, lo tomamos del 431 y aquí vamos con el Código Procesal Civil y Mercantil. Se puede dictar en cualquier proceso civil o mercantil, puede solicitar la adopción de medidas cautelares que consideren necesarias y apropiadas, y nosotros lo hacemos con base en el artículo 602 del Código de Trabajo, que nos permite la supletoriedad, y también con el artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil. Algunas aclaraciones importantes que tienen que ver con la ley. En primer lugar, el artículo 432 nos señala que tenemos que dar, que debe ser a instancia de parte. Ojo, porque esto nos ata y sinceramente en los derechos sociales normalmente se regula no a petición de parte, sino que casi como una obligación del juez de examinar la medida cautelar, aunque no me la pidan. En la reforma que se ha hecho para el reinstalo de las embarazadas, precisamente así se hace constar que ya puede ser de oficio. Yo creo que en derechos sociales no debe ser, pero pueden hasta acusar de prevaricato, ¿verdad? De excederse en lo que dice la ley. Entonces, como el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 432 establece que debe ser a instancia de parte y que el juez no necesariamente tiene que ordenar la medida que le piden. Puede ordenar, dice, otras medidas cautelares. Dice, el juez no podrá ordenar otras medidas cautelares más gravosas todavía de las que le piden. No obstante, en función de las circunstancias, puede acordar aquellas que, siendo tan adecuadas como las pedidas, resulten menos onerosas para el demandado, lo que yo les decía. El caso que le pidieron a la sala que quitara el portón, dijo, no, mientras está tramitándose el proceso, lo que vamos a hacer es que a usted le abran el portón. Me piden un embargo de un inmueble, sí, pero yo puedo anotar preventivamente, igual ya ese inmueble ya es del conocimiento en el registro de la propiedad raíz e hipotecas y es un poco menos gravoso. Entonces, esas son como el juez no necesariamente tiene que dar la medida exacta que le piden, sino que la que él considera que es la idónea. Los presupuestos en el artículo 433 del Código Procesal Civil y Mercantil viene a repetirnos lo que nos dice la doctrina y lo que nos dice la jurisprudencia constitucional y nos exige la apariencia de buen derecho, aunque aquí lo maneja como se debe justificar de forma adecuada la apariencia de buen derecho y del peligro, lesión o frustración por la demora. Es decir, son los mismos dos presupuestos los que exige la doctrina, la jurisprudencia y el Código Procesal Civil y Mercantil que estamos aplicando supletoriamente en los procesos laborales. El momento oportuno para solicitarlas, el artículo 434 dice que se pueden solicitar y adoptar en cualquier estado del proceso,
incluso como de diligencia preliminar. Al menos en la experiencia nosotros nunca hemos tenido como diligencia preliminar porque no hay contemplado en el Código de Trabajo ese tipo de diligencias como si lo hay en el Código Procesal Civil y Mercantil e incluso en tema contencioso administrativo. Hay como un aviso de demanda y ahí normalmente ya están pidiendo medidas cautelares. La posibilidad de aplicar medidas no nominadas, el artículo 436 nos dice cuáles son las nominadas o taxativas, el embargo, la intervención, el secuestro de las cosas o de cosa mueble, la formación de inventarios, la anotación preventiva. Pero el artículo 437 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto en ese artículo, donde nos dan todo el catálogo de las medidas cautelares que podemos aplicar, que podemos solicitar la adopción de otras medidas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional. ¿Dónde cabe, por ejemplo, el reinstalo? Vamos a ver el catálogo que nos da de medidas taxativas del artículo 436. El embargo preventivo de bienes, la intervención o la administración judicial de bienes productivos, el secuestro de cosa mueble, la formación de inventarios de bienes en las condiciones que el tribunal disponga, la anotación preventiva, la orden judicial de cesar provisionalmente una actividad para abstenerse temporalmente de alguna conducta o para no interrumpir o cesar también de manera temporal una prestación. Algunos incluyen dentro del número 6 el tema de los reinstalos. A mí me parece que es más como una medida no nominada, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las otras medidas nominadas? La intervención y depósito de ingresos, el depósito temporal de ejemplares de obras u objetos que se reputen producidos. Esto se da más que todo en temas de propiedad intelectual. Vamos a ver ahora el tema de la caución. Y aquí vamos a retomar un principio que es sumamente importante cuando estamos aplicando una norma supletoriamente. El principio se llama mutatis mutandis, que significa cambiando lo que se debe de cambiar. Imparto de esto porque el mismo artículo 602 del Código de Trabajo dice que yo no puedo ir y tomar todo lo que dice el Código en ese momento de procedimientos civiles o el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que solo aquello que es compatible con el derecho del trabajo, porque es un derecho social y el Código Procesal Civil y Mercantil está pensado en intereses patrimoniales, donde normalmente hay un poco más de igualdad material. ¿Qué pasa con la caución? ¿Será que la debo pedir o no la debo pedir? ¿Será que siempre que es obligatoria? Bueno, vamos a ver el artículo 447 del Código Procesal Civil y Mercantil. De que la forma y cuantía de la caución debe indicarse en la solicitud de la medida cautelar. Y el artículo 46 establece que como regla general, y ojo, subrayamos esto, como regla general, el solicitante en la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para garantizar el resarcimiento de daños. Entonces, ¿será que siempre voy a exigir en un proceso laboral una caución? Vamos a ver la competencia del juez. Será competente, artículo 449, para la adopción de medidas cautelares, el juez que deba conocer o esté conociendo en la instancia o recurso del procedimiento en que se han de acordar. Y finalmente, antes de pasar, perdón, el tema de la caución. ¿Será que siempre entonces lo debo exigir? Nos quedamos con el artículo 448. Hay una exención. ¿Y cuándo hay una exención en el Código Procesal Civil y Mercantil? Dice así: el juez podrá eximir de la prestación de caución al solicitante si su capacidad económica y potencial patrimonial es sensiblemente inferior al de la parte contraria, en especial en aquellos casos en que la pretensión planteada implique junto a la defensa de un interés particular la defensa de intereses generales, colectivos o difusos. Ojo con los casos sindicales, porque ahí vamos con derechos colectivos y esos casos no se tratan como cualquier caso.
La decisión judicial a que se refiere el inciso anterior será tomada con especial motivación y previa ponderación razonada de los intereses en juego. Tenemos un caso laboral en el que están pidiendo el reinstalo de una embarazada contra una empresa grande. La trabajadora viene con defensa pública, con un defensor público laboral. ¿Tendría que exigirle la caución? Pues yo considero que no, que que este artículo me da los elementos para aclarar que en ese caso no voy a exigir la caución. Primero, porque en los derechos laborales partimos de una gran desigualdad entre la parte empleadora y la parte trabajadora. Y en segundo lugar, por lo que aquí manifiesta, tengo que tener en cuenta los derechos que están en juego. Entonces, por un lado, los intereses económicos y patrimoniales de la empresa y por otro lado, la estabilidad laboral, la seguridad social y el derecho a la salud de una trabajadora embarazada. En el caso particular, yo soy del criterio que no se debe exigir caución en ese tipo de casos. Tendría que ser muy excepcional. Obviamente viene con defensor público laboral, no tiene los medios para pagar un abogado, no le podemos estar exigiendo los medios para pagar una caución. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Algunos ejemplos de medidas cautelares en los procesos ya propiamente laborales. El reinstalo. Les decía, en el caso de los servidores públicos de carrera, de los servidores públicos, es la regla general. La regla general es la protección a su estabilidad laboral, que ya les decía el doctor Marco Vela, no es lo mismo estabilidad laboral que estabilidad en el cargo. Estabilidad en el cargo normalmente son esos puestos a los que llego por elección. Elección ya sea popular o elección de segundo grado en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa es estabilidad en el cargo, pero estabilidad laboral son todos los servidores públicos. Y ojo que ha dicho la Sala de lo Constitucional, independientemente de lo formal, que esté un código, que tenga su contrato del Código de Trabajo, que tenga su contrato según el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto de enero a diciembre y todos los años lo hagan firmar el mismo contrato, o que tengan nombramiento según la ley del servicio civil, en esos casos, pues obviamente, pero, y aquí aplica siempre este tema, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Las labores que sean de carácter permanentes y que sean propias de la institución. En los casos municipales, si son labores permanentes y son labores propias de la institución, que es, ahí nos basamos en el artículo 4 del Código Municipal, donde establece qué es lo que le compete hacer a un municipio. Y en un catálogo súper amplio. Entonces, de ahí nos regimos y digo, bueno, este caso, no obstante, aquí dice que está por contrato, tiene 10 años de trabajar ahí y le han venido renovando y renovando y renovando los contratos. Entonces, entiendo que tiene la protección y por lo tanto puedo ordenar el reinstalo. No necesariamente me tiene que presentar el nombramiento, ojo con eso, porque lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional es que independientemente del tipo de relación formal que exista, lo que yo voy a ver es que sean labores de carácter permanente propias de la institución y que no sean un servidor público de confianza. Y ojo que servidor público de confianza no son los que están en el catálogo del artículo 2 de la ley de servicio, del artículo 2 de la ley de la carrera administrativa municipal y del artículo 4 de la ley de servicio civil, que están todos los jefes. No, dice la sala, son de confianza solamente aquellos que tengan una relación directa con el titular, que tengan amplias facultades para tomar decisiones y estén en un nivel jerárquico superior. Esos son de confianza. No podemos decir que todas las jefaturas, que todos los gerentes, que todos los coordinadores son de confianza. Entonces, habiendo aclarado eso, me paso ahora al tema en el sector privado. Las embarazadas, ya les decía, ellas tienen la protección desde que, bueno, se nos dio un caso, les comento, ya es un caso fenecido. Llega una embarazada, presenta la demanda por salarios no devengados por causa imputable al patrono y ojo, porque en el Código de Trabajo, que es de 1972, no vamos a estar esperando que nos hable de reinstalo, ¿verdad? Entonces, en el
ahí solo decía que va a seguir laborando como dice la Constitución de 1983. Tenemos un código preconstitucional. Entonces, no voy a encontrar que me diga, señor juez, usted tiene que ordenar el reinstalo, pero si dice, bueno, va a seguir laborando, es porque va a seguir laborando. Entonces, en el caso de las embarazadas, viene esta señora y dice, presenta la constancia y con la constancia acredita que a la fecha del despido ya tenía, creo que, 3 semanas de embarazo. Bueno, el proceso avanza. ¿Y cuál es la estrategia de defensa de la sociedad demandada? Dice, mire, yo no sabía que ella estaba embarazada. Entonces continúa el proceso, piden la declaración de parte contraria de ella y le interroga el abogado y le dice, ¿usted sabía cuando la despidieron que estaba embarazada? Y ella acepta y dice, no, ni siquiera yo sabía que estaba embarazada. ¿Será eso un caso como para deslegitimar toda esa pretensión? No, porque en ningún momento el código, en ningún lado me dice que yo tengo que exigirle el conocimiento. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece un catálogo que ellos consideran que son personas como más susceptibles de ser vulneradas, que son cuando despiden a una embarazada, a un directivo sindical, a una persona con una enfermedad crónica incapacitante, a una persona con VIH. En esos casos se considera de entrada que no podemos verlo como cualquier otro caso, porque ya es una categoría sospechosa de discriminación. Entonces, al final se condena al pago de los salarios y se le dice, mire, sí, es cierto, usted no sabía y se advierte que no es un despido, discriminatorio, pero ella la protección la tiene. Entonces, se ordena el reinstalo. Miren, cuando yo veo los casos de los municipios, ordenamos los reinstalos y viene el Consejo Municipal a alegar tanta cosa, pierden el tiempo, se van a la Cámara, no reinstalan a la persona, yo digo en el fondo, si esta gente supiera el favor que les estamos haciendo al ordenar la medida cautelar, y les voy a explicar por qué. Cuando damos la medida cautelar de reinstalo, reinstalan a este trabajador municipal, le paga el municipio. Pero si usted se va a apelación, se va, agota todos los recursos y se niega a reinstalar cuando esta persona tiene sus derechos protegidos de estabilidad laboral y es servidor público de carrera, cuando al final viene la Cámara, confirma y todo el tiempo que ha pasado, le va a tener que pagar con su patrimonio. Y si no me creen, vayan a ver los artículos de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y vayan a ver el artículo 245 de la Constitución. Ser funcionario tiene consecuencias. Esas firmas que uno hace puede tener consecuencias en su patrimonio. Entonces, en esos casos yo digo, bueno, la medida cautelar, por una parte, asegura que este trabajador siga trabajando, pero aparte, no sabemos si después, cuando nos vayamos contra estas personas ya para la ejecución, va a poder realmente resarcir esos daños. Los directivos sindicales, fíjense que hasta hace algún tiempo se consideraba totalmente una osadía darle un reinstalo a un directivo sindical. Y llegó el caso a la sala de lo constitucional, era contra la empresa, sobre todo en la empresa privada. Llegó un directivo sindical y dijo, miren, yo estoy tramitando en el juzgado laboral un proceso de salarios no devengados por causa imputable al patrono. Y es cierto, yo tengo estabilidad laboral, a mí me siguen pagando, pero yo no ejerzo la libertad sindical. Yo la libertad sindical no la ejerzo en mi casa. La libertad sindical yo la ejerzo defendiendo a mis compañeros. ¿Qué pasa si ya pasó el año de garantía y el año adicional cuando ordenamos el reinstalo? Entonces, de ahí la importancia de los reinstalos de los directivos sindicales que, como les digo, tienen el fuero ese año de su elección más el año adicional, aunque ya no estén ejerciendo en la función directiva. Personas con enfermedades crónicas incapacitantes. Es un tema totalmente nuevo, aunque la reforma no es tan nueva. Hay muchas cosas todavía pendientes de definir, pero yo sí creo que en estos casos es sumamente importante el tema médico, la prueba pericial, los auxilios tanto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social como de Medicina Legal, que nos pueden ayudar para determinar cuando una enfermedad es crónica incapacitante. Pero para todo eso voy a tener el proceso. La medida cautelar yo la puedo dar.
Y así también aseguro que esta persona va a poder continuar cotizando al Seguro Social, porque cuando se ordena el reinstalo, se le ordena que paguen su salario normalmente con todas las deducciones. Le aseguro no solo la estabilidad laboral, sino que también le aseguro su derecho a la salud. No toda enfermedad crónica es incapacitante, pero eso lo voy a determinar en el proceso. Eso yo no se lo puedo exigir que me lo pruebe para darle la medida cautelar. Ojo, porque hay casos, por ejemplo, de VIH. ¿Qué es lo que se nos ha dicho en los casos de VIH? Solo por tener VIH, por ejemplo, una persona ya tiene una enfermedad crónica incapacitante. Estuvimos en una capacitación con personas con VIH hace más o menos 3 años y ellos decían, no queremos que nos pongan en esa categoría de personas con enfermedades crónicas incapacitantes, nos decían, porque nosotros, mientras nos tomamos los antirretrovirales, creo que se llama, nos mantenemos con buena salud. Entonces, cuando ya llega la etapa final de SIDA, cuando ya empieza, ahí sí podemos catalogarlos como una persona con enfermedad crónica incapacitante, pero ¿qué pasa? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este tipo de casos se ve como un caso especial de una categoría sospechosa de de vulneración o de discriminación. Otras medidas cautelares son los embargos. En realidad, al menos en mi práctica, nunca lo he dado como medida cautelar, sí, ya en el momento de ejecución. A veces lo piden, recuerdo una vez que lo pidieron porque decían que estaba en el supuesto de que sea una sociedad extranjera. Sin embargo, esta no era una sociedad extranjera, era un proyecto internacional, pero había una sociedad nacional respaldándolo. Entonces, se dijo no aplica. La orden judicial de cesar alguna conducta, eso tiene que ver mucho con el acoso y en esto yo siempre les digo, es necesario hacer un esfuerzo con las juezas de protección de la mujer, todas las que aplican la IB, hasta dónde llegan ellas, hasta dónde llegamos nosotros en el tema de las medidas que podemos dictar. Pueden ellas dictar, por ejemplo, un traslado o un reinstalo, o hasta dónde puede llegar las funciones de ellas y las de nosotros. Y la anotación preventiva. Finalmente, hay una reforma al artículo 113A que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa. En cuanto al reinstalo de las embarazadas, les cuento un poco ya para ir finalizando y pasar por lo menos unos minutitos a las preguntas. Hay una inconstitucionalidad por omisión presentada por la maestra Verónica González, en la cual se dice, mire, la Constitución es del 83, ¿verdad? Habla, no da nada, en el Código de Trabajo no encontramos nada que hable sobre el reinstalo de las embarazadas. Y como decía el maestro Marco Vela, qué bueno, porque primero por tema de seguridad jurídica y segundo porque ya es una garantía jurisdiccional ya más definida. ¿Qué dice esta reforma? Cuando un empleador despida a una mujer trabajadora en estado de embarazo o en su periodo postnatal, ojo, porque la mujer embarazada tiene la protección durante su embarazo, las semanas del descanso postparto y 6 meses adicionales de la garantía. Claro, esos 6 meses ya laborando, ¿verdad? El juez competente, juntamente con el emplazamiento, deberá pronunciarse de oficio o a petición de parte sobre la medida cautelar del reinstalo inmediato, en condiciones laborales adecuadas. Asimismo, podrá ordenar el reinstalo como efecto de la sentencia. El incumplimiento de lo anterior será sancionado por el juez de conformidad al artículo 627 de este código, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. Yo creo que siempre debe examinarse de oficio. Ahora, ¿cuál es el peligro de que examinemos de oficio? Que puede ser que no me lo hayan acreditado, que puede ser que no tenga los elementos necesarios para dictarla. Entonces, en este caso, tocará prevenir que acrediten la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, por una parte, algo que nos ayude como un indicio de la relación laboral y la constancia de embarazo para acreditar que al momento del supuesto despido ya estaba embarazada. También se establece claro, en condiciones laborales adecuadas. Ojo, porque también la Constitución establece una protección para la mujer embarazada de algunas labores que no puede realizar, igual el Código de Trabajo. Y también dice, se puede ordenar el reinstalo como efecto de la sentencia, que es lo que normalmente, esto del tema de los reinstalos es relativamente nuevo, estamos hablando de los últimos 6, 7 años quizás,
porque antes se decía no se puede dar reinstalo, solamente se puede acreditar que le paguen los salarios, pero hasta ahí no podemos dar más. Y finalmente lo de la responsabilidad civil y penal, ojo, para controvertir una medida cautelar tengo el recurso de apelación. Un juez incluso de oficio puede modificar la medida cautelar o puede eliminarla totalmente, pero si le acreditan realmente los presupuestos. No es solo, mire, en un municipio, por ejemplo, que venga y le digan, no, es que fíjese que no tenemos dinero, sí, pero entonces si no tenían dinero para pagarle, lo que tenían que haber hecho era una supresión de plaza o pedir, sí, una supresión de plaza, porque no era algo imputable al trabajador como para haber hecho una autorización de despido. Entonces, si no, se puede ir también en apelación, pero siempre que se acrediten, pueden ser modificadas en cualquier momento. Voy a ver en este momento si hay preguntas. Vamos a ver en el chat. Quiero ver. Maestra, no sé si logra ver usted las preguntas por ahí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto, excelente. Gracias, ingeniero. Margarita Fuentes Naves, el fumo bonillo es negativo, sirve para sustentar una negativa o otorgar medidas cautelares. Efectivamente, es para no darlas, porque aunque eso me acreditaron la apariencia de buen derecho en el sentido positivo, eso le puede ocasionar graves afectaciones a otras personas. El Código de Trabajo establece en el artículo 60 la acción de reclamo de indemnización por despido, aunque la ley no menciona que esos días son naturales o hábiles, luego les aplican naturales. Su plazo. Ya hay resolución, entiendo que naturales. Incluso nosotros sí hicimos, cuando regresamos, por ejemplo, de la pandemia, incluso si nos pedían prescripción, siempre quitábamos todos esos periodos que hubo suspensiones de plazos, pero fuera de ahí se cuentan en días corridos. Los que se cuentan en días hábiles son los plazos procesales, pero estos plazos sí se cuentan en días corridos. La ponencia sí va a estar ahí a disposición. Quiero ver ese reinstalo ofrecen los patronos normalmente para desvanecer las presunciones. Dice, en el caso de reinstalo que ofrecen los patronos normalmente para desvanecer las presunciones que le asisten al trabajador despedido. Por lo dicho de su parte, entendería que existen casos en los que de argumentarse por parte del defensor del trabajador los hechos por los cuales no puede acceder a reinstalos, ya que puede generar más seguridad laboral, una revictimización. Ese ofrecimiento de reinstalo no operaría en estos casos. Sí, tuvimos un caso, un motorista de buses, y entonces él decía, le ofrecían el reinstalo en la audiencia conciliatoria, no como medida cautelar, sino que era un acuerdo conciliatorio, y él decía, mire, pero es que yo tengo que, para que me paguen, yo tengo que sacar $25 de los viajes, tengo que sacar $15 de gasolina, tengo que dar $10 de la cooperativa, después tengo que dar la renta, la mal denominada renta, y si queda me pagan. Entonces dijo, yo no quiero regresar a trabajar porque hay días que me pagan, hay días en que no. Llega la parte demandada, presenta sus testigos y los testigos llegan y los interrogan. Una defensora pública muy acuciosa le dice, mire, ¿y cómo le pagaban al trabajador? Y vienen los testigos de la parte demandada de esta cooperativa de buses y dice, si es cierto, tenía que sacarlo de la gasolina, tenía que sacarlo de... Entonces, dijimos, ¿cómo voy a supeditar o obligar a que acepte un reinstalo que es vulnerador de derechos? Entonces, en ese caso, no perdió las presunciones, según nuestra sentencia, al no aceptar el reinstalo porque eran unas condiciones desfavorables y vulneradoras. O sea, estaría yo respaldando una vulneración grave de sus derechos fundamentales. Entonces, en ese tipo de casos, claro, no es que solo lo diga, hay que probarlo. Y en este caso lo probaron con los testigos de la contraparte. Dice... Puede comentar la referencia de la Sala de lo Constitucional que se menciona. Está en la presentación. La que más he usado es la 40-2009, que es la que habla de las medidas cautelares y habla de la protección jurisdiccional.
y en la que se habla del FOMUD bonillores negativos, la 286-2010. El fuero puede darse en un proceso penal conocido de los directivos sindicales. No, eso es otra cosa. El fuero en el sentido laboral le protege a los directivos sindicales de que sean movidos injustamente. Es decir, en estos casos, fíjense que cuando ese caso llegó a la Sala de lo Constitucional, en la primera vez que se ordenó un reinstalo, creo que fue en el 2013, se discutía eso, se decía, entonces los directivos sindicales tienen un derecho absoluto a su estabilidad laboral y a su libertad sindical. Y dijeron, no, no tienen un derecho absoluto. Pueden ser destituidos, aunque estén en el periodo de elección o en el periodo adicional, pueden ser destituidos, pero tramiten el proceso. No puede ser de hecho, tiene que seguir el proceso de terminación de contrato. En los casos de nulidad de despido, el juez ordena absolvido, pero la Cámara revocó, ordenó reinstalar el respectivo pago de salario, no obstante el apoderado de la mandada se fue al contencioso. Miren, en estos casos, solo aclararles, hasta hace poco hubo mucho, hasta el 2020, 21, si no me equivoco, cuando entró en vigencia la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, ahí en el artículo 12 dice que van a ser del conocimiento de los jueces contenciosos administrativos los aspectos relacionados al personal y los aspectos municipales que no sean tributarios. Entonces muchos jueces decían, ya está derogada la ley de la carrera administrativa municipal. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, en una inconstitucionalidad que conoció al respecto, dijo no. La ley de la jurisdicción contencioso administrativa es general, se refiere a todos la legalidad o ilegalidad de los actos de la administración pública, mientras que la ley de la carrera administrativa municipal establece procesos, establece plazos y establece que el juez competente es el juez laboral. Algunos hablaban de que se vulneraba el principio del juez natural, pero no. El artículo 15 de la Constitución dice que el principio del juez natural es que debo ser juzgado por un juez previamente elegido o previamente designado por la ley. Y ahí había una ley de la carrera administrativa municipal que establecía que éramos nosotros. ¿En qué casos conoce el contencioso? ¿En qué casos conocemos nosotros? Según la ley de la carrera administrativa municipal, nosotros conocemos de las nulidades de despido y de las autorizaciones de despido. ¿Y en qué casos conoce el contencioso administrativo? En las supresiones de plaza. Ahora, viene este lado claro oscuro. ¿Qué pasa si es una supresión disfrazada? Si es un despido, perdón, disfrazado de supresión. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho que para garantizar la protección jurisdiccional en esos casos, el trabajador elige o se va por la vía contencioso, pero ahí va a pedir la ilegalidad del acto, o se va por la vía municipal y ahí pide la nulidad de despido. ¿Qué pasa si en la medida no solicité la medida cautelar, opera de oficio? No, solamente en este caso de las embarazadas va a operar de oficio, pero en los demás casos el código establece que deben ser a petición de parte. Han despedido personas con diagnóstico de cáncer porque dijeron que debieron ser instructores. Habría que tramitar esos procesos y acreditarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las sentencias en las que se han definido los puestos de confianza? No las tengo a la mano, se las debo para la siguiente semana. Les voy a dar como lo que se conoce en la sala como el leading case, que es donde se hizo el cambio, porque hubo varios cambios. Por ejemplo, antes decía la Sala de lo Constitucional que la estabilidad duraba lo que duraba el contrato, ya después dijo no, hay que ver si son labores permanentes y propias de la institución. Y también antes la Sala de lo Constitucional decía que todos los jefes eran de confianza, y después entra este catálogo y se exige relación directa con el titular, el tema de las de alta jerarquía, que tome él las decisiones, no que le sugiera o que le recomiende al titular, sino que él tenga la capacidad de tomar decisiones y que esté en un nivel jerárquico alto. Se los debo para el próximo jueves. Proceso de supresión de plaza. Ahí tendrían, cuando se ha pagado de mal o de más, tendrían que exigir ya mediante una indemnización. Creo que quedan varias preguntas, pero se me agota el tiempo. Así que voy a tomar nota para quizás comenzar con algunas de estas preguntas el próximo jueves, porque veo que hay varias preguntas. Les agradezco
y el próximo jueves voy a comenzar con ellas por cuestión de tiempo. Bueno, excelente, estimada maestra. Ha sido un espacio realmente enriquecedor con todo lo que usted nos ha compartido en esta ponencia, interesante ponencia, ¿verdad? Ha habido muchas preguntas que a lo mejor quedan pendientes para la próxima semana, como usted bien lo ha manifestado. Bueno, hemos llegado a la finalización de este espacio de aprendizaje, de esta quinta conferencia sobre derecho laboral. No sin antes decirles que el link que se les comparte es el mismo que utilizamos durante todo el ciclo de conferencia, que son 6 en total, ¿verdad? Esta es la quinta, vamos por la sexta conferencia la próxima semana. Y siempre va a estar con nosotros, ¿verdad, maestra Abreu? Sí, el próximo jueves vamos a hablar Excelente. sobre los medios probatorios y las cargas probatorias dinámicas. Excelente, excelente. Así que ya está el tema adelantado para que la próxima semana no se les olvide conectarse siempre a las 2 de la tarde, el próximo jueves, de 2 a 3:30. Reiterarles que el link es el mismo que les hemos mandado durante todo el ciclo de conferencias, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir al momento de ingresar a la plataforma. Bien, por parte nuestra, les agradecemos mucho por el espacio que ustedes han proporcionado en esta plataforma. Ha estado más que interesante. Y invitarles a que revisen nuestra videoteca del CNJ, el cual se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube. Usted busca en Google Videoteca CNJ, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer el link de donde están almacenados todas nuestras videoconferencias que se han impartido o que se han estado ejecutando durante todo este ciclo de conferencias de derecho laboral y también otras que aparecen de otras temáticas como derecho administrativo, nuevas tecnologías en derecho privado y procesal, etcétera, ¿verdad? Ahí pueden encontrar muchos temas interesantes para que ustedes puedan escucharlos. Así que sin más, pues agradecerles por su tiempo, agradecerle a la maestra Ábrego porque nos ha acompañado en esta tarde y le esperamos la próxima semana a todos que se conecten con nosotros. Así que muchas gracias, maestra, muy amable y que terminen un feliz Gracias. jueves. Muchas gracias.